Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino. Que le habla Víctor Rivera Pastrana. Ya hoy estamos a 7 de mayo del 2026. Como pasa el tiempo, caballero. Pasa bastante rápido y comenzamos nuestro programa con el habitual saludo de Benito Fred Jr. Saludo, Beno. En una vista del de ojo decimos Feliz Navidad. Bueno, saludos para todos los amigos y amigas Radio Escuchas que están en sintonía a través de 1460M, lo que nos escuchan también a través de www.radioraíces1460.com. Radio Raíces, celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Siendo la voz del pepino. Y hoy por la tarde en el programa de Benito Fred, el programa de Tardes Tropicales, se repartieron boletos para el concierto de despedida de Odidio González y nos quedan nada. Pero si usted llama, tiene que apurarse porque ya se fueron unos para Culebrina, se fueron otros para Guasio, se fueron otros para Altozano. Tiene que llamar. Si usted quiere ir este 9 a las 4 de la tarde al concierto de Odidio González, tiene que llamar al 896-1460, 896-1005. Puede ser usted la última llamada y te vamos a regalar el boleto para que vayas acompañado o acompañada. Bien, te damos un boleto, te apuntamos en una lista y cuando usted llegue ese día del concierto, el 9 a las 4 de la tarde, va a haber una lista donde nosotros le vamos a proveer esos números y esas personas, los nombres de las personas a la ventanilla de boletería y usted pasa. ¿Y qué va a disfrutar? Del concierto en totalidad de Odidio González, un concierto que estuvo lleno a totalidad allá en Santurce, se presentó también en Mayagüez y todavía le falta otra función en Caguas. Tiene la gran oportunidad del día, pero tiene que llamar y no le digo que hay muchas, a lo mejor yo creo que quedan muy poco, pero cuando digo poco, son pocos. 896-1460, 896-1460 y 896-1005. Los dos están disponibles para que usted se comunique y esté en el concierto de Odidio González. Hoy, ¿cómo empezamos este programa? Mira, voy a empezar el programa haciendo una llamadita telefónica porque un radio escucha, vamos a ver un poquito. Es que estoy prendiendo estoy prendiendo todo esto por aquí. Ok, está prendido ya. Ya tenemos prendida nuestro Bluetooth para comunicarnos con una persona por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. Y la conectamos. Él es Jean-Pierre. Y vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Vamos a darle un toque a Jean-Pierre, que trabaja en el Departamento de Educación, que hemos entrevistado ya anteriormente en Radio Raíces, la voz del pepino. Y vamos a hablar un poco de la Universidad de Puerto Rico. Ayer hubo una noticia donde los tribunales le dijeron a los estudiantes del recinto de Mayagüez un cese de cita de 2 portones. Y eso quieren establecerlo también en Río Piedras. Pero tenemos por aquí vamos a decir, corresponsal de aquí, de Lo que dice la calle, a Jean-Pierre, que lo tenemos por aquí. Saludos, Jean-Pierre, ¿cómo está? Saludos, Víctor. Saludos, me escucha muy bien, ¿verdad que sí? Sí, te escucho. Perfecto, estás en Lo que dice la calle, gracias por estar nuevamente. Y es que le estaba diciendo al público de Radio Escucha que hay una situación particular en Mayagüez, que ayer hubo una orden de un tribunal donde amenazó a los estudiantes de arrestarlos. Y hoy en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, hubo una conferencia de prensa, la cual tú tienes todos los detalles de lo que pasó en esta conferencia de prensa. Queremos destacar también que el lunes comenzaron los 11 recintos en paro
Y la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Sayira Jordán, hizo un Facebook Live, una cuestión de esta, donde ella prácticamente dice que qué es lo que le está pasando a los estudiantes y hace el llamado de que si cierran la universidad, pues no hay manera de negociar. Y nos preguntamos, ¿cuál es la única manera que tienen los estudiantes de que los escuchen que no sea de cerrar la universidad? ¿Cuál es la única manera que tienen los obreros de protestarle a un patrono que no sea detener la producción? ¿O es que estas personas se creen? Porque ella dice, estuve con los estudiantes por 4 horas, puede estar 10 horas, puede estar 7 días a la semana. Una cosa es estar y otra cosa es llevar unas negociaciones adecuadas. Pues por ahí es que quiero comenzar, Jean-Pierre, que me des detalles de todo lo que ocurrió hoy en Río Piedras. Adelante. Pues mira, definitivamente yo pienso, uno siempre quieren pintar, el gobierno siempre se victimiza y siempre quiere hacer ver como que pues que uno siempre escala las cosas a lo más extremo, y esa no es la realidad es que todos nosotros quisiéramos tener ese espacio en donde pudiéramos sentarnos de forma diplomática y democráticamente y civilizada a discutir, obviamente, las cosas que nos aquejan, que nos perjudican, tanto en la universidad como en las escuelas, el magisterio, los asistentes de servicio. O sea, todos quisiéramos llegar a una mesa al diálogo. El problema que nosotros siempre tenemos, que siempre nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando, es que estas personas, una vez asumen estos cargos donde sienten una onza de poder, esto demuestran lo contrario, que ellos no están tan abiertos al diálogo. Ellos piensan que porque están en una cúspide, ahora en mito trepado, pues que es lo que yo diga porque yo soy el jefe. Y ese tipo de mentalidad opresora, lo que conlleva es que entonces la clase trabajadora, los estudiantes, los maestros, los asistentes de servicio, tengamos que manifestarnos. Obviamente el sistema no le conviene que uno se manifieste porque el sistema quiere que las cosas fluyan, quiere que la maquinaria se mantenga engrasada, porque por supuesto de ahí de donde ellos se están lucrando. Y entonces a ellos, que ya es más que evidente que esto es un problema de años que se ha venido sistemáticamente el gobierno desmantelando lo que es la educación en Puerto Rico para tratar de mantenerla, obviamente, a todas estas generaciones que vienen subiendo cada vez un poco más sumisas, los ahogan con las redes, los inundan con programas de televisión, con chismes, con politiquería, gente haciendo ridículo, popurrí para el cerebro, los mantienen distraídos de los problemas que verdaderamente son importantes. Entonces, ¿qué hacen? Cuando nosotros entonces tenemos que tirarnos a la calle a manifestarnos, ya de imagen, muchos medios a veces pecan de eso, el mismo gobierno, entonces ya han divisado tanto a nosotros nuestra imagen de la universidad, de los estudiantes, de los asistentes, de lo más, que entonces nos convertimos en las turbas ante la opinión pública. Entonces uno que está en la calle pues defendiendo la educación, porque sobre todas las cosas nosotros estamos defendiendo un derecho que tenemos y obviamente luchando por el derecho de tener calidad de ese derecho que tenemos, ¿sabes? Porque los estudiantes tienen derecho de tener una universidad adecuada, que los reciba, que los prepare para el futuro. Nosotros los asistentes merecemos salarios, escuelas, las permanencias, o sea, condiciones de trabajo justas. El maestro, el magisterio merece su salario justo, ¿sabes? Merecen retirarse con dignidad, ¿sabes? Porque estamos hablando de las personas, nosotros que somos responsables de forjar el futuro. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese mismo derecho? Que cuando una vez nosotros culminemos, nosotros también podamos disfrutar de un futuro con salud y no llegar tan deteriorados de tanto machaque y el martillo sobre nuestras cabezas y el pie del gobierno en el cuello de nosotros. Jean-Pierre Martínez Rodríguez es asistente de servicio del Departamento de Educación Pública y prácticamente estamos hablando de todo lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, en los 11 recintos, y estamos partiendo desde estos comunicados que hace la presidenta Sayira Jordán, donde le dice a los estudiantes que no hay manera de llegar a una negociación cerrando los portones. Pero históricamente esa ha sido la única herramienta que han tenido los estudiantes de por vida, que no sea cerrar los portones, porque prácticamente la representación estudiantil
y la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico son entes que en muchas ocasiones nos favorecen a los propios estudiantes. La gobernanza es una gobernanza elegida por los partidos de poder de turno que representan y van a los intereses del propio partido. Y los estudiantes lo único se supone que sí. Sí, se supone que, ¿sabes? Estas personas en un mundo ideal se supone, tanto la presidenta de la Universidad de Puerto Rico como un secretario de Educación. O sea, estas personas que lideran estas oficinas, estos puestos muy importantes, se deben en el caso de la presidenta, ya se debe a sus estudiantes. Ellos son los clientes de la institución, de los cuales muchos de ellos no están gratuitos ahí. Todo el mundo tiene que pagar, ¿sabe? Pero usted responde a esa población, usted no le supone que le responda al gobierno, porque a veces aquí lo que se malinterpreta, y el Departamento de Educación también peca mucho de eso, ¿sabe? Que todo es los números, es todo lo que nos haga ver bien a ellos, pero entonces no entran en un diálogo, porque si tú quieres dialogar, si tú quieres negociar, yo vengo de una crianza de donde antes mis papás, mis abuelos, que la palabra cuando la palabra de uno todavía valía algo, y si tú querías hacer una cosa, pues tú la haces bien a la primera. Si tú te sentaste a negociar, si la disposición tuya de verdad es de tener un diálogo abierto, pues tú te sientas y tú tienes ese diálogo. Hoy por hoy, para seguir entre tantos atropellos, han salido un montón de noticias hasta el Departamento de Educación presentando un presupuesto billonario ante el Senado, y en ninguna parte del presupuesto ni siquiera contempla al personal no docente, a los asistentes del servicio de educación especial, del programa de educación especial, que nosotros somos un pilar en este programa, que lo sostenemos y lo mantenemos a flote, al igual que el maestro. En ninguna parte nos contempla. Entonces el secretario quiere justificar que ese presupuesto es como para gastos operacionales. Yo, pues para los gastos operacionales, entonces uno pregunta, ¿de quién? Del nivel central, de la oficina, porque la realidad del asunto, y yo lo he comentado anteriormente, digo, la educación de este país se da en las escuelas, por maestros, por asistentes y por la demás comunidad escolar. Y en la universidad, los maestros, los estudiantes. Entonces ellos quieren hacer ver que como que no, que en la educación, sabe que todo se da a través de ellos. Por eso que, como mencioné anteriormente, ellos quieren dañar la imagen de uno, porque entonces cuando uno va a reclamar, uno es malo, pero cuando tú eres dócil y te dejas atropellar, pues entonces ahí tú eres bueno. Esos son los buenos. Jean-Pierre Martínez. Uno, ¿sabes? Tú no puedes, dígame. Sí, Jean-Pierre Martínez, que lo que estamos trabajando y lo que estamos dialogando es con relación a el deber ministerial de la educación. La Universidad de Puerto Rico no tiene 5 años. La Universidad de Puerto Rico, incluyendo el Colegio de Mayagüez, ya pasan el siglo. Y esto no se construyó, al igual que el propio Departamento de Educación, no se construyó desde una filosofía de lucro, se construyó desde una filosofía de servicio. Y han sido los únicos pilares del propio gobierno de Puerto Rico que mantienen un deber ministerial, que es el deber de la educación, porque eso está contemplado, de una educación gratuita, no sectaria. Y ahora con estas crisis, lo que quieren hacer es convertir estos sistemas educativos en sistemas privados, y obviamente no ofrecer ofertas académicas que no sean ofertas académicas que le convengan a los patronos, porque hay muchos colegios y muchos colegios privados y institutos que prácticamente preparan gente para que los patronos tengan sus empleados, pero la Universidad de Puerto Rico crea currículos de pensadores, crea currículos de bellas artes, crea currículos de literatura, crea currículos de ciencias sociales, políticas, y con eso nadie se hace millonario. Bueno, a menos que no puedo decir que no vaya a pasar, pero es más probable que en otro tipo de campus te hagas más millonario que eso.
Y eso es lo que la gente ha perdido de perspectiva. La gente cree que el sistema educativo está hecho para que se convierta en una demanda y oferta y prácticamente se le sigan cerrando las puertas a los estudiantes. Y si sacamos las estadísticas, lamentablemente quien aquí pierde son los estudiantes. Y estamos diciéndole muchas veces, aquí no va a pasar nada, siéntense a negociar, pero ¿cómo te vas a sentar a negociar cuando ellos ya tienen el libreto escrito? Lo que están esperando es que tú no hagas ningún gesto, te rindas y ya, pues terminen con lo que les falta. Así terminaron con la Autoridad de Energía Eléctrica. Empezaron a hacer lo que les dio la gana y tenemos ese problema de Luma, porque la Autoridad de Energía Eléctrica era ante Fuentes Fluviales, que operaba bajo también el derecho ministerial de ofrecer energía eléctrica. Lo mismo pasó con el acueducto. Y ahora también pasó con los hospitales. La salud mental, todos los centros de salud mental en Puerto Rico están cerrados. Si tienes una crisis, tienes más que 5 días para trabajar con tu crisis. Después de eso te dan de alta. Ahí hay un profesor que el hijo por poco lo mata y el hijo ni servicios de salud mental le dieron. De eso estamos hablando, Jean-Pierre. Aquí en Puerto Rico Puerto Rico no solamente, pero te voy a hablar de Puerto Rico. Aquí, y perdonando, y el ejemplo, y pido disculpas, por ejemplo, que voy a utilizar, en Puerto Rico se ha prostituido la educación. En el sentido, como muy bien mencionaste, se ha convertido en un negocio para un círculo selectivo muy pequeño, porque obviamente ni nosotros, ni los empleados, ni los estudiantes formamos parte del círculo, porque aquí hay que seguir el rastro del dinero. El dinero nunca miente, y esto se trata de cantidad, no de calidad. Hay que ver a dónde está llegando el dinero. Entonces, ¿quiénes son los que se están beneficiando? ¿Para qué tantos contratos? Tantos contratos que se dan bien lucrativos, ¿son en beneficio, en pro de los estudiantes o en pro de qué exactamente? Porque si son en pro para el estudiantado, si son en pro para los empleados, pues entonces, ¿por qué entonces estamos en la calle reclamando? Porque entonces se supone que entonces todo estuviera fluyendo y marchando bien. Pero si entonces esos contratos, ese dinero es en pro entonces de unos grupos selectos, si pertenecen a favores políticos, a las razones que sean, pues entonces eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Nosotros como puertorriqueños, todo el mundo, tenemos que abrirlo hoy de pensar la politización de nuestros recursos, de la educación. O sea, están vendiendo el país, nos están saqueando. Y no hay cosa más triste que no solo que estén saqueando el país, que nosotros, puertorriqueños como nosotros que vivimos y respiramos el aire en esta isla, que tenemos que estar padeciendo, porque estas mismas personas son los que nos están haciendo la vida de cuadritos, los que nos están atacando, porque ellos les rezan. A veces tú los ves que siempre se encomiendan a Dios, pero al santo que ellos les rezan es al santo dólar. Ellos no les rezan los santos que nosotros tenemos que encomendarnos todos los días para enfrentar las vicisitudes y las crisis que hay en la calle, la necesidad, el precio del combustible, el alza, la inflación que hay. Nosotros sí nos tenemos que encomendar a Dios. Ellos se encomiendan al todopoderoso dólar. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a ir perdiendo los recursos. Estamos perdiendo las playas. La isla se está implosionando por culpa de estas personas. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que ser vocales. Ya es hora, no podemos esperar que el problema llegue a nuestras puertas, porque el poder estar los estudiantes, están defendiendo su educación en las universidades. El poder estar en el magisterio, los maestros de la escuela, por eso tienen que tirarse a la calle también a reclamar. El poder estar los asistentes de servicio para darnos a respetar de una vez y por todas en el programa de educación, para que el secretario nos respete, para que la presidenta sí respete a los estudiantes y los valorice porque son su razón de ser. Ella es presidenta de la universidad porque hay un estudiantado, hay estudiantes matriculados ahí. Ellos son funcionarios públicos, ellos se deben al pueblo, no se deben a los bancos y a sus bolsillos. Jean-Pierre, te estoy diciendo bien el nombre, ¿es Jean o es Jan? Sí, ¿me escucha?
Ahora sí, Víctor, perdóname, dime. Jean-Pierre, te estoy diciendo bien el nombre, ¿es Jean o es Jean? No, es Jean-Pierre. Jean-Pierre, lo estoy diciendo bien, qué bueno. Jean-Pierre Martínez Rodríguez es parte del Departamento de Educación y como él lo bien dice, hoy se presentó ante las autoridades legislativas los 5 punto algo billones, que son 5 mil millones de dólares. Pasan los 5 mil millones. Lo que pasa es que aquí nosotros le decimos a los miles de millones billones, una traducción del inglés, que no son billions, son miles de millones. Nosotros usamos miles de millones. 5 mil millones, más de 5 mil millones, 5.3 o 5.2. Y como bien tú dices, todos esos miles de millones están ya subastados en los cabilderos que han sido noticia de todos estos días. Yo hice un estudio en escuela, un estudio de tecnología, y yo destaqué en ese estudio salones llenos de computadoras, pero completos de computadoras que llevaban 3 y 4 años y nunca las usaron. Proyectores de última tecnología, de tercera, con gafas hasta de tercera dimensión, nunca se utilizaron. Pero todas esas propuestas se dieron, se adjudicaron y se vendieron. Libros. Añádele a eso los ponchadores escolares, que fueron alrededor, si no me equivoco, de alrededor de 20 millones de dólares también. Y los ponchadores para que los estudiantes ponchen en las escuelas. Claro, y es un gasto innecesario también. Totalmente, pero también ellos justifican hasta esos presupuestos en partidas curriculares que parecen bonitas y parecen adecuadas, y 2 o 3 maestros lo usan un día o 2 días, y la realidad del Departamento de Educación no es para usar estos tipos de tecnología, porque las facilidades a veces no las tienen. ¿Cómo tú vas a tener un salón alambrado de computadoras sin tener una red de banda ancha que pueda mover esos sistemas? Tú sabes, todavía esa gente están hablando de router y todas esas cosas. Bueno, pero Víctor, sí, te añado, aquí ahora mismo hubo un problema, olas de calores, que no estamos exentos porque ya está caliente. En agosto esto va a ser horrible. No hay dinero para aire acondicionado porque no hay una infraestructura energética que lo sostenga. Pero había para poner ponchadores en todos los salones de las escuelas. Pero perdóname, y para que continúe, esa infraestructura la tiene la Fortaleza y la tiene el Senado, las escuelas no. Continúa. No, así mismo. Sí, a ellos sí les funciona el aire, a los maestros y a los estudiantes no les funciona. Continúa, Jan. No, para nada. Mira, es una cosa muy indignante y es una cosa que cabe resaltar para todo el que escuche este mensaje. Un presupuesto, usted tiene que sentarse a pensar, un presupuesto que sobrepasa los 5 mil millones de dólares, y que en ese presupuesto no esté contemplado el personal que labora en las escuelas, maestros, asistentes, personal no docente. Eso llora ante los ojos de Dios. Nosotros como país, usted tiene que entender y analizar, para que un gobierno que menosprecia a sus educadores ya decidió el futuro de sus hijos. Los padres, yo soy padre, mi hijo estudia en el sistema público. Todo padre tiene que indignarse, porque ¿cómo es posible que tú presentes un presupuesto? Ahora mismo a nosotros, desde cuando el secretario de Educación tiene conocimiento, porque yo personalmente le he escrito, tengo compañeros asistentes que le han llenado el correo electrónico reclamando justicia salarial, reclamando de justicia su estatus, y que era lo que el secretario siempre decía, y en los medios cuando le preguntaban, sí, porque hay un plan de reclasificación que se está tomando en cuenta, y dicho plan de reclasificación en ninguna parte contempla a los asistentes. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, él nos lleva todo este tiempo prácticamente entonces mintiendo, y la mentira entonces salió ahí en el Senado cuando estaba deponiendo.
y en los artículos que han salido en los distintos medios noticiosos diciendo que no contempla en ninguna parte ese aumento para la comunidad escolar. Entonces yo digo, pues entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué el engaño? Entonces tú quieres llevar un mensaje de que la precariedad que hay en el sistema, pero entonces tanto dinero. Pero entonces, como muy bien mencionaste, el dinero ya está con nombre y apellido, ya esos cheques están firmados. Y en ninguno de esos cheques sale ni el magisterio puertorriqueño de maestros, ni los asistentes de servicio, ni el personal no docente. Aquí nunca hay justicia para el pueblo trabajador, pero la justicia está asegurada siempre para la clase política y estas personas que llegan a estos puestos a expensas del pueblo, porque esto es la paradoja más grande del mundo. El pueblo lo elige, lo sienta en la silla y ellos ahí mismo con el mismo amor se voltean con el látigo y el dedo opresor a oprimir al pueblo trabajador. Wow. Pues Jean-Pierre, gracias un millón por sacar de tu tiempo y estar con nosotros en Radio Raíces, La Voz del Pepino, y siempre estamos pendientes de lo que estás llevando a cabo en defensa de tu clase de asistentes de servicio del programa de educación especial. Muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias a ti, Víctor, y un saludo a todos Radio Escucha. Muchas gracias. Era Jean-Pierre, asistente de servicio del Departamento de Educación de Puerto Rico, Jean-Pierre Martínez Rodríguez. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos ya mismito en Lo que dice la calle, por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. En breve regresa Lo que dice la calle. De todos los logros de la mujer, uno de los más trascendentales es ser madre. Radio Raíces, La Voz del Pepino presenta el especial dedicado a las madres. Domingo 10 de mayo, de 1 a 6 de la noche, con el auspicio de Mueblería La Novia Elegante, La Casa del Jeep y